todos. En el vídeo de hoy vamos a proceder a analizar y traducir este texto. Este texto es de Eutropio y nos relata cómo César muere apuñalado en el Senado romano. Os aconsejo darle pausa ahora al vídeo para copiar el texto, primero intentar hacerlo vosotros y después irlo corrigiendo según lo voy haciendo, ¿vale? Por favor, ahora dadle a pausa. Como veis, aquí tenemos el texto ampliado y vamos a hacerlo primero hasta aquí y vamos a proceder primero a señalar los verbos, tanto los que están en forma personal como los que están en forma no personal. Recordad que los verbos en forma no personal son los infinitivos, los gerundios y los participios. Y los que están en forma personal son aquellos que están conjugados en su tiempo y modo que le corresponde. Así que encontramos que tenemos un verbo que es el reddit, que está en forma personal. Tenemos agere, que está en forma impersonal, y tenemos coepit, que está en forma personal. Bueno, tenemos más verbos que, por ejemplo, tenemos confectis. Bueno, vamos a señalarlo así, que está en forma no personal, y ninguno más. Así que procedemos. Primero, aquí tenemos esto que es un participio, y lo señalo primero porque veo que está entre comas, de manera que es un participio que está en caso ablativo. Es lo que se llama un ablativo absoluto. Y recordad que los ablativos absolutos van con un sustantivo que también va en ablativo. Y aquí tenemos varias palabras en ablativo. Tenemos bellis civilibus y tenemos toto orbe. ¿Por qué los pongo por separado y no juntos? Bueno, porque este está en ablativo singular. Voy a ponerlo así, ablativo singular, y este está en ablativo plural. En ablativo plural. Bien, pues uno de estos dos está concertando con este participio en ablativo. ¿Y cuál será? Pues, ¿en qué número está esto? Pues está en ablativo plural, de manera que está concertando con este ablativo que está en plural, que hace una función de sujeto de este ablativo. Y este toto orbe sería un complemento circunstancial. Así que volvemos. La oración principal sería el resto. Sería inde Caesar, Roman reddit et agere insolentius coepit. No os preocupéis porque moveré el texto hacia un lado para que lo podáis ver bien. Bien, vemos que tenemos aquí un verbo que está en forma personal y aquí tenemos una conjunción, et. Y aquí tenemos otro verbo que está también en forma personal. ¿En qué tiempo están ambos verbos y en qué modo? Bueno, pues están los dos en el mismo tiempo y modo, pretérito perfecto de indicativo. Ponemos así pretérito perfecto de indicativo y pretérito perfecto de indicativo. Ved que cuando hay una conjunción, en este caso copulativa, une dos oraciones que son une dos palabras que hacen la misma función o une dos oraciones que son iguales o equivalentes. En este caso, une dos oraciones y por lo tanto los verbos, tanto reddit como coepit, tienen que ir en el mismo tiempo y en el mismo modo. Eso es gramática pura. Bien. Aquí tenemos el verbo. ¿Cuál sería el sujeto? Es una tercera persona de singular. ¿Hay algún sustantivo dentro de toda la oración que sea un nominativo singular? Sí, aquí tenemos Caesar, que es un nominativo singular y hace la función de sujeto. ¿Qué es inde? Es un adverbio temporal. Roman, bien, podría ser complemento directo. Pero yo diría que aquí es un acusativo singular
que indica lugar hacia, de manera que es un complemento circunstancial de lugar. Es un verbo intransitivo, reddit. De manera que Roman tiene que ser complemento circunstancial de lugar, aunque acabe en acusativo, o sea, en M, que es el caso acusativo, pero recordad que los acusativos más un nombre de lugar indica lugar hacia el que se dirige. Después aquí tenemos el verbo coepit. El verbo coepit sí que es transitivo, de manera que nos hace falta un complemento directo. Y aquí también vemos, me quería mover, y aquí también vemos que tenemos un infinitivo. Recordad que los infinitivos dentro de una oración podían hacer dos funciones. Una era la de sujeto y la otra la de complemento directo. ¿De qué dependía? Eso dependía del verbo. Si el verbo era transitivo, necesitaba sí o sí un complemento directo. Y si el verbo era intransitivo, sería sujeto. ¿Qué ocurre? Que este verbo coepit y este verbo reddit son iguales. ¿Qué significa? Que comparten los dos el mismo sujeto. Por lo tanto, sabemos que el sujeto de coepit aquí es Caesar. De manera que solo nos queda una opción, que sea el complemento directo. E insolentius, aquí, que no os lleve a equívoco esta terminación us, es un adverbio comparativo. O un adverbio de comparación. De manera que este agere sería el complemento directo de coepit. Y Caesar sería el sujeto tanto de coepit como de reddit. También el sujeto de reddit. ¿De acuerdo? De manera que la traducción sería así. Después, perdonad, voy a mover esto un poco. Después, César, terminadas las guerras civiles por todo el orbe es por todo el mundo. Por todo el mundo, regresó a Roma, como veis aquí el complemento circunstancial en lugar de dirigirse a, regresó a Roma y comenzó, que es el coepit, comenzó a actuar o a obrar, y esto sería de modo insolente, insolentemente. Insolentemente queda un poco raro, de modo insolente, ¿no? Pero comenzó a actuar. Hay algunos libros que ponen a obrar, actuar, insolentemente o de manera insolente. Este insolentius sería insolentemente o de manera insolente. Vamos a continuar con el resto. Ahora tenemos desde los dos puntos, vamos a buscar tendríamos que irnos hasta aquí abajo. Bueno, vamos a intentarlo así. Vamos a cambiar de color para hacerlo más un color turquesa, un color verde. Bien, Lima. Y vamos. Y comienza. Cum ergo et honores ex sua voluntate praestaret, cuya populo ante deferabantur. Perdón. Hasta esta coma. Bien. ¿Qué es este cum? Este cum es una conjunción causal. Una conjunción causal. Y ahora vamos primero, no me voy a desviar, primero los verbos. Tenemos praestaret y preferebantur. Deferebantur. Aquí tenemos. Tenemos una conjunción causal que va con un pretérito imperfecto de subjuntivo. Recordad que aquí en el cum era importante el modo en el que iba el verbo. Aquí el modo es el subjuntivo. Y deferebantur, que es un pretérito imperfecto, y lo podéis ver por el va,
pero que está en pasiva. De indicativo, por supuesto. De manera que tenemos que ergo, que es una conjunción, que es una conjunción de conclusión, y tenemos aquí et, que vendría a ser eso, un adverbio, que significa también. Y ahora vamos a este verbo, praestaret. Praestaret es un verbo que es transitivo. Recordad que es importante saber si los verbos son transitivos o intransitivos. Veis que va en tercera persona singular, por lo tanto el sujeto sigue siendo el anterior, el de la anterior oración, que era Caesar. De manera que nos hace falta un complemento directo. ¿Qué palabra hay aquí que está en acusativo, singular o plural? Bueno, vemos que sua voluntate es un ablativo que va con una preposición que es ex, por lo tanto esto será complemento circunstancial. Y honores, sí, va en ablativo plural. Esto es el complemento directo, viene de honor, honoris. Y esto sería acusativo plural, complemento directo de praestaret. Qui aquí es un pronombre relativo. De manera que aquí tenemos que desde el qui hasta deferabantur, esto es una oración de relativo. Bien. ¿Cómo sabemos que es una oración de relativo? Bien. ¿Veis el verbo? El verbo está en tercera persona, en tercera persona de plural. Sí, en tercera persona de plural. Tercera persona de plural. Ya no puede ser Caesar, el sujeto. De manera que tiene que ser un sustantivo o un pronombre que esté en nominativo plural. ¿Qué palabra tenemos aquí o qué sustantivo tenemos aquí que esté en nominativo plural? Bueno, podemos ver que pópulo no, porque pópulo está en ablativo y va con la preposición a. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este verbo está en pasiva, esto es un complemento agente. Recordad que esta preposición puede ser a o ap y depende de por qué letra empieza la palabra siguiente. En este caso es a, porque la primera letra de esta palabra es una consonante. Si fuera una vocal sería ap. Pero bueno, eso, que es complemento agente. Por lo tanto, aquí qui sería el sujeto, que está en nominativo plural. Es el sujeto de deferabantur. ¿Qué es ante? Ante es un adverbio temporal. Hay muchos adverbios en latín que acaban en ene. Nec. Nec es una conjunción copulativa. Copulativa negativa. Es decir, sería lo contrario de et, es decir, y no. Después tenemos, ¿qué verbo? El verbo asurgeret, que es un verbo que está en forma personal, que es un pretérito imperfecto de subjuntivo. Y después tenemos un participio de presente concertado, que es venienti. Participio de presente concertado. Ad eum, que es un complemento circunstancial, es un acusativo singular, y senatui, que es un dativo singular régimen, lo que en español se llama un complemento suplemento o un complemento régimen. Es decir, que este verbo, asurgeret, pide un dativo dentro de la oración. Bien, ¿y qué ocurre con veniente,
venienti, perdón, que veíamos que es un participio presente concertado. ¿Con quién concierta? Pues ¿en qué caso está? Está en un caso dativo, por lo tanto concierta con senatui. ¿Qué función hacían las formas no personales del verbo? Bueno, pues los participios hacían una doble función. Una era, si recordáis, como verbo y otra era como adjetivo. De manera que funciona como un adjetivo de senatui. Y lo traduciríamos en este caso, pues, por ejemplo, por un gerundio. Aquí la traducción sería, a ver si no me he perdido, y no ante el Senado viniendo hasta él se levantara. Aquí se levantara, asurgeret, recordad que el sujeto era Caesar, que estaba al principio del texto. Y sería así, y no César se levantara ante el Senado que estaba viniendo hacia él. Vendría a ser así. Literalmente sería el Senado hasta él viniendo se había levantado. Pero para que lo entendáis mejor, sería Caesar el sujeto, asurgeret el verbo, él se levantara y él no se levantara ante el Senado que estaba viniendo hasta él o viniendo hacia él. Sería así la traducción. Bien, continuamos. Aliaque regia ac pene, que lo mueva, tirannica faceret. Bien, vamos a mover esto un poco. Aquí, ¿qué verbo nos encontramos? Bueno, nos encontramos con el verbo aquí, que es faceret. Este es el verbo. ¿Este verbo es transitivo o intransitivo? Es lo primero que tenemos que ver siempre, pues es un verbo transitivo. De manera que le tenemos que buscar un complemento directo. Eso lo primero. De aquí a aquí, ¿qué palabras creéis que pueden ser complemento directo? Bueno, ya vemos que no puede ser ac pene tiránica. Bueno, pene primero de todo es un adverbio. Recordad que hay muchos adverbios en latín que acaban en e. De manera que probablemente este ac va con este tiránica. Y todo es... este ac va con este tiránica. Este ac es un et. Estaba viendo yo en mi cabeza un ad. Este ac es un et. Es una conjunción copulativa. Y tenemos las palabras tiránica, que vemos que acaba en a, alia, porque tenemos que tener en cuenta que este que es un et, que va antes, y tenemos regia, y todos acaban en a. Entonces hay varias opciones. Una es que sean todas estas palabras de género femenino y estén en nominativo singular. Y la otra opción es que sean palabras que están en plural en neutro, nominativo plural. Bien. Alius ala aliud es un adjetivo, como sabéis, y en este caso los adjetivos normalmente acompañan a sustantivos. Bien. Y tenemos que regia también es como un adjetivo o algo regio, igual que tiránica. Bien. ¿Qué ocurre muchas veces cuando no encontramos un sustantivo, pero encontramos adjetivos que están en neutro plural? Bueno, pues que tenemos que sobreentender cosas. Es decir, alia, otras cosas. ¿Vale? A ver, vamos a entendernos aquí. Sería aquí y otras cosas propias de reyes
otras cosas regias y propias de tiranos. Lo que pasa es que tiránicas queda un poco raro, entonces aquí sería regias y aquí tiránicas no me queda bien, sería propio de tiranos. Y entonces, una vez que ponemos propio de tiranos, podemos poner también propios de reyes o propias de reyes. Por lo tanto, esto, si es nominativo o si es acusativo plural, sería el complemento directo de faceret. Bien, que me lío un poco. Así que a veces me lío un poco así. A ver, vamos a retomar del principio. El verbo principal es faceret, ¿de acuerdo? Que es transitivo, por lo tanto hay que buscarlo en complemento directo. Vemos que aquí tenemos 3 palabras. Vamos a descartar pene, que ya sabemos que es un adverbio, que son alia, regia. Un momento que voy a mover esto. Alia, regia y tiránica. Si buscamos estas palabras, sabemos que alia, es de alius alia aliud, que es un adjetivo, regia también puede ser un adjetivo, tiránica también. De manera que la única opción para que sean complemento directo, porque vemos que el sujeto es singular, si fueran estos el sujeto, tendría que estar en plural, pero no va en singular, de manera que el sujeto sigue siendo caesar. Y, perdón, alia, regia y tiránica sobreentendemos que está en nominativo plural. Bueno, perdón, en nominativo plural no, en acusativo plural. Recordad que el nominativo y el acusativo neutro plural acababan en A. De manera que cuando hay así adjetivos que están en neutro plural, siempre se traduce por cosas, es decir, otras cosas en el caso de alia, otras cosas, cosas propias de reyes o cosas regias y cosas propias de tiranos. De manera que la traducción sería y otras cosas, el que, y otras cosas propias de reyes y casi, este pene significa casi, propias de tiranos y ciera. El que las hacía era César, que hacía cosas propias de reyes y de tirano. Continuamos con la traducción.